estamos ya en contacto telefónico con Isabel Reyes, nuestra psicóloga. Isabel, hoy es el Día Mundial del Suicidio. Estábamos viendo las cifras de que cada 40 segundos alguien se suicida. No es que alguien intente suicidarse. Primero que nada, ¿cómo estás? Y en segundo lugar, en honor a tu tiempo, porque sabemos que después tienes muchos pacientes esperándote, ¿por qué alguien querría suicidarse? Buenas tardes. Para empezar, y mira, son diversos los factores, las causas que lo llevan a cabo. No es un solo factor, por así decir. Ya es multifactorial. Hay diferentes perspectivas y teorías al respecto, que algunas tocan algunos factores como causas potenciales, que hay alguno que se da en común con las personas que van a cometer suicidio. Por ejemplo, los factores neurobiológicos, cuando hay desbalances neuroquímicos y o trastornos mentales, enfermedades o patologías que pueden conducir a condiciones como estados depresivos. Cuando son estados depresivos muy severos y no son tratados, no son consultados a tiempo, las personas se pueden ver sin ninguna salida más que quitarse la vida. Entonces es muy importante el consultar a tiempo. Cuando las personas, el entorno o la propia persona se da cuenta de que no está teniendo ganas para hacer cosas, pierde el interés por las cosas que antes le interesaba, se está aislando, está con ánimo bajo, llora mucho constantemente, entonces son cosas para colocar alarma, para ir viendo qué está pasando. Cuéntanos, Isabel, ¿tienes algunas cifras de suicidio, de cómo vamos los chilenos con los casos de suicidio y los grupos etarios? Porque recién acabo de complementar un poco la información mientras nos tratábamos de comunicar contigo, que nos entregó el Colegio Médico y también la OMS. ¿Qué pasa en Chile y cuáles son los grupos etarios que más se suicidan en nuestro país? Mira, el suicidio es la primera causa de muerte entre los 20 y 25 años. Wow. Y la segunda causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Y la mayor tasa de muertes por suicidios del país está en las personas mayores de 80 años, en la tercera edad. Oye, Isabel, pero qué alarmante las cifras que tú nos acabas de dar. Pero yo tengo una duda que nace de mí y nace de muchos auditores que ya nos están enviando muchas preguntas, y es qué grado de cuántas personas se suicidan, por ejemplo, por impulso, porque hay mitos y realidades. Dicen que la mayoría de las personas que querían suicidarse realmente no encontraban salida, estaban pasando un momento muy difícil, pero su intención final no era suicidarse. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, generalmente en los adolescentes se da esto más de que llegan a cometer el suicidio más por un impulso. ¿Ya? Sin embargo, en la tercera edad se da que es algo más pensado. Y hay varios factores, como estaba hablando anteriormente, que también van causando esto. Ya como los factores psicológicos, que ahí viene la incapacidad de afrontar eficientemente pérdidas o enfermedades, o afrontar eficientemente crisis, problemas laborales, familiares, legales, ¿ya? Y cuando hay pobreza, desempleo, humillación pública, aislamiento, entonces ahí depende de cada caso, pero en la tercera edad es importante de poner ojo en las condiciones, de no dejarlos de lado, ¿ya? De que ellos también se sientan escuchados, útiles, tienen muchos saberes, nos pueden enseñar mucho a nosotros. Entonces que no se nos olvide de que son personas que sienten y que necesitan también la atención de uno, como ellos en algún momento estuvieron ahí para nosotros. Porque también en los jóvenes o en los adultos, en la edad que sea, todos necesitamos un otro para hablar, para ser escuchado y contenido. Entonces la red de apoyo, el entorno, si se da cuenta que la persona que tiene al frente se empieza a aislar, está bajo mucho estrés, muy ansioso, irritable, ¿qué está pasando? Preguntar, no es porque sí, darse el tiempo de ver a la otra persona. Cada uno tiene sus propias luchas,
Y, oye, Isabel, mira, Yvonne Korch nos dice que un estudio en Suecia determina que los adolescentes con baja estatura tienen 2 veces mayor riesgo de suicidio que los más altos, por las desventajas sociales que eso tiene en aquella población. Dentro de los factores que también Yvonne nos comenta, son factores de desarrollo temprano y maltrato o abusos infantiles. Claro, y cada sociedad va teniendo distintos factores, distintas cosas que influyen a tomar estas decisiones. A ver, quisiéramos preguntarte con varios auditores, Cristina, Vicente, Tamara, Carlos, quienes nos están escribiendo de una u otra forma. Voy a traducir esta pregunta en una sola, por honor al tiempo. ¿Es la depresión siempre la causa principal de que las personas se quiten la vida? Mira, generalmente suele serlo, pero no siempre ni en cada caso. ¿Ya? Cuando está presente suele estar asociada a la desesperanza, cuando ya no le encuentras sentido a nada. Y a lo que un psicólogo, que es el padre de la terapia cognitiva conductual, llama la triada cognitiva negativa, la triada de Beck, que está compuesta por la visión negativa del mundo, entonces lo que nos rodea es negativo, visión negativa de sí mismo, cómo te estás viendo. Llega en un punto donde cómo se ven es todo negativo. Y la visión negativa del futuro, que lo que viene también es negativo. El riesgo es mayor cuando hay depresión y esta no ha sido tratada. Claro. ¿Ya? Entonces la importancia de consultar a tiempo. En todo caso, cuando la depresión está presente y además está asociada a la ansiedad, este es un factor de mayor riesgo que si se diera cada uno por separado. Isabel, es muy importante identificar en cada uno de los factores qué factores están contribuyendo a estas condiciones. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos identificar a una persona que está con pensamiento suicida? Sí, para empezar, si hubo intentos, ¿sí? Claro, observar si se ha intentado quitar la vida, si se ha intentado hacer daño de alguna manera, si se ha cortado, ha probado más allá de los límites. Ir observando, es importante cada caso, entonces cada caso en particular, el entorno también ir viendo. Los cambios importantes en la conducta, si hay enojo, ansiedad, explosividad o aislamiento de golpe. Inicio o aumento en el consumo de alcohol o drogas. Decir abiertamente que desean morirse o matarse. Por más que de repente lo digan de broma, colocar ojo, porque las bromas entre broma y broma, como dice el dicho, la verdad se asoma. Entonces ir colocando ojo también a qué dicen. ¿Ya? Los sentimientos de desesperanza o impotencia. Entonces cuando son adolescentes, son niños, es importante también que la familia o el entorno enseñe a manejar la frustración y las emociones. Claro. ¿Ya? El sentirse inútil, desesperado o atrapado. El sentir muchas veces que son una carga o un lastre familiar. Hay de repente señales de despedida o desinterés. A ver, espérame un poco. Señales de despedida o desinterés. Aquí hay que poner ojo. Ya nos diste varios tips. Pero yo creo que acá en las señales de despedida o desinterés hay que poner ojo, oído, pestaña y ceja y subrayarlo. Por favor, danos estas señales. Por ejemplo. Ya no disfrutar o perder importancia a lo que antes tenía. Los amigos, los videojuegos, las pertenencias, cuando se pierde el gusto de hacer lo que te gustaba hacer y disfrutabas, cuando ya no tienes ganas. Estas señales se ven en los adolescentes y no necesariamente significa que estén pensando en suicidarse, pero sí es importante colocar ojo y comunicarse, ¿ya? Para poder preguntar abiertamente en algún momento, ¿has pensado en suicidarte? ¿Alguna vez le han preguntado a sus hijos o a su entorno? Y de repente las respuestas sorprenden más de lo que uno piensa. Por supuesto, yo creo que cualquier mamá, papá, cualquier persona, si te dicen
tú le preguntas una cosa así y la respuesta es positiva, obviamente es como un balde de agua fría, porque enseguida tú dices, ¿qué hago? Pero Isabel, claro. bueno, entonces Mira, disculpa, pero se comienzan a desprender entonces de sus pertenencias o de las cosas que quieren o de las actividades que tanto les gustan. claro, pero igual poner ojo, no es que van a regalar algo y hay que decir, se quiere Lógico. suicidar o alarmarse, sino ir observando, son varias conductas, ¿ya? ¿Ya? Y quisiera también aclarar algunos mitos. ¿Como cuáles, por que ejemplo? es muy importante, que he escuchado muchas veces, que es quien amenaza con suicidarse solo trata de llamar la atención. ¿Mito? Es un mito. Por más que se crea que quiere llamar la atención, intentó quitarse la vida. Eso ya es suficiente para colocar atención y ver qué está sucediendo ahí. ¿Ya? Siempre es importante, no hay que pasar por alto un intento de suicidio o una ideación suicida, que es cuando empiezan a pensar cómo hacerlo. Ya hay que colocar ojo, y ahí es importante la red de apoyo, los amigos, la familia, si está estudiando, el colegio, el trabajo, pero que la persona se sienta acompañada, escuchada, contenida. Carmen nos dice, Isabel, yo he tratado de suicidarme 3 veces y en mi casa nadie se ha enterado. Bueno, entonces le dejo mi número de teléfono para que se comunique conmigo, si quiere, porque es importante de que si no se está tratando, si no lo ha trabajado, que lo trabaje y tenga un lugar donde pueda expresar y ser escuchada. Mira, Francisco dice, mi hijo intentó suicidarse porque estaba acosado y estaba con ciberbullying, y cuando vimos que lo encontramos colgado, gracias a Dios se salvó, y una de las cosas que a nosotros como familia más nos angustiaba era no poder dejarlo solo, y teníamos que acompañarlo todo el día de manera urgente, porque teníamos mucho miedo que tratara o intentara suicidarse nuevamente. Esto ocurre generalmente con las personas que intentan suicidarse, ¿ah? No hay que dejarlas solas. Sí, es importante que estén con una red, es importante activar, pedir ayuda profesional, si se tiene que trabajar con psiquiatra, se trabaja con psiquiatra, pero tomar las medidas pertinentes, porque todo tiene solución, excepto cuando la persona muere, y ahí es responsabilidad de todos. Isabel, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Y después nos das tu número telefónico, porque sabemos, y ya me dijiste, no me puedo pasar de la hora porque tengo paciente. Mira, pueden llamarme al más 56 9 95 48 35 59 o al correo ps.isabelreyesmosqueira@gmail.com. Si tienen más preguntas, más consultas, les puedo contestar por ahí. Ya, y danos 3 tips para tratar a una persona que se quiera suicidar antes de llamarte, o si alguien en estos momentos, mira, mientras hemos estado conversando, cada 40 segundos alguien se quitó la vida en algún lugar del mundo, o en Chile o en Valdivia. Entonces, danos un mensaje para que tal vez esta persona que está con esta idea suicida la pueda revertir y pida ayuda. Siempre va a haber un lugar donde pueda ser escuchado, contenido, y las cosas tienen solución. De ahí se va viendo. Pero lo único que no tiene solución, por lo menos en esta vida en la que tenemos, en la que somos conscientes, es cuando se decide quitar la vida y se logra el cometido. Claro, porque finalmente la persona descansa, entre comillas, pero la familia queda con un tremendo dolor, un tremendo tema. Isabel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que tengas una buena tarde. Igualmente, que estén bien. Gracias. Bueno, ahí ya estábamos con nuestra psicóloga Isabel. Maxim me dice cuál es el número de la psicóloga, más 56 9 95 48 35 59.
Marcos dice, un tremendo tema. Yo intenté suicidarme en 2 ocasiones, afortunadamente fallé, ahora tengo una maravillosa familia y no estaba con depresión, fue un impulso. Gracias a Dios no llegué a ningún puerto. Patricia nos dice, no siempre la depresión va asociada a los intentos de suicidio, pero cuando tú dices, Isabel, que cada 40 segundos se suicida alguien, nos da que pensar y como sociedad tenemos que recoger el guante y mucho que hacer. Nos vamos